Buenas noches. El día de hoy tenemos a dos invitadas para cerrar con broche de oro esta sesión de conversatorios. Tenemos a Mónica Villanueva, coordinadora del Centro Cultural José Pío Asa, asociación dominica encargada o que ve muchos temas de la Amazonía. Y tenemos también con nosotros a Eva Boyle, profesora de esta casa, coordinadora del Instituto Fe y Cultura de nuestra universidad. Buenas noches, mi nombre es Mónica Villanueva, ya Jenny me presentó. Gracias por estar aquí. Realmente son 4 ya fechas, hoy día concluimos, pero eso no quiere decir que el sínodo se queda aquí, sino más bien que empezamos una etapa ya de una reflexión más profunda, porque ya las delegaciones están viajando hacia Roma y tenemos noticias de varios amigos que están yendo por allá. Vamos a ir poco a poco mencionando el recuento de lo que es este sínodo panamazónico. Para nosotros ha sido muy importante el poder estar con ustedes a estas 4 fechas. Creo que han sido 4 fechas muy nutridas, en donde varios especialistas han pasado por esta mesa. Ahora nos toca a nosotros como organizadores ir sistematizando, recogiendo las impresiones y los comentarios que han podido surgir desde las mesas, pero también desde el aporte de cada uno de ustedes. Entonces, estamos aquí. Y como les decía ya, no es un término, un final, sino más bien que vamos a empezar esta preparación que nos permite vivir este gran acontecimiento que se va a realizar del 6 al 27 de octubre en Roma. Ya falta poquito, estamos ya muy cerquita. Y hoy sabemos que tenemos que señalar algunas ideas que nos ayuden a mejorar como iglesia en nuestro actuar en y por la Amazonía. Y por eso yo sé que se ha dicho acá, o de repente quizás no se ha dicho, pero quiero señalar que la palabra sínodo significa caminar juntos. Y este sínodo justamente nos invita a plantearnos a que caminemos juntos como iglesia. El sínodo empezó, y todos fuimos testigos, en enero del 2018 en Puerto Maldonado. Allí se recibieron a representantes de pueblos indígenas, amazónicos, y se inició todo un proceso de escucha activa sobre toda la situación real que vive la Amazonía y sus pueblos. Desde ese entonces se comenzó a celebrar diferentes asambleas, talleres, eventos en todos los países panamazónicos. Han sido 45 encuentros regionales que se han realizado en toda la Panamazonía, y según datos de REPAN, la Red Eclesial Panamazónica, se logró involucrar a más de 87,000 personas. En el Perú se han realizado 3 encuentros de los 8 vicariatos que tenemos en nuestro país: el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, de San José de Amazonas, Iquitos, Yurimaguas, Jaén o San Francisco Javier, Pucallpa, Requena y San Ramón. En estos encuentros se planteó la clásica metodología que ha utilizado la Iglesia por muchos años, que es el ver, juzgar y actuar. Se empezó con un documento muy sencillo, con preguntas para reflexionar y pensar más acerca del entorno de las personas que estaban involucradas directamente o que viven en la Amazonía. Tuve la oportunidad de estar en enero de este año con amigos del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, y pude presenciar esa asamblea, además de las inquietudes y también de los planteamientos que salían en esta región. Estas opiniones fueron reflexiones que se sistematizaron y se hizo llegar a la Secretaría del Sínodo. También hubo otros encuentros en cada jurisdicción, en vicariatos en las mismas parroquias. También se hizo a nivel de actores políticos, universitarios, federaciones indígenas, grupos ecologistas que no son necesariamente de la Iglesia, pero que son gente que está preocupados por esta situación que estamos viviendo frente al medio ambiente, ¿no? Cómo está
la Amazonía siendo depredada por muchas acciones, sobre todo de actividades extractivas. Nosotros queremos saber ahora cuál quiere la Iglesia que sea el rol fundamental para responder a los desafíos que nos plantea la Amazonía hoy. Hemos escuchado varias inquietudes, sueños, esperanzas de las personas que viven, y todo ese proceso que les comentaba duró hasta marzo del 2019. Todas estas opiniones recogidas son el sustento principal que justamente ahora está en el Instrumentum Laboris, o documento de trabajo. Este es un documento oficial, como todos ustedes ya saben, que se presentó en junio del 2019. Este material es una herramienta con la que los padres sinodales trabajarán y debatirán durante las 3 semanas del Sínodo de la Amazonía. En el Sínodo de la Amazonía estarán presentes decenas de obispos elegidos en las diversas regiones del mundo. Entre ellos estarán todos los obispos de los 9 países que conforman la región amazónica. Y en esta oportunidad el Vaticano ha aprobado también la presencia de otras figuras. Por ejemplo, habrá religiosas que realizarán el papel de auditoras de todo el proceso, y también habrá algunos representantes indígenas que han sido invitados de manera especial. Y podemos mencionar la participación peruana de Jessica Patiachi, de la etnia Jarambu, que ha estado aquí con nosotros también a principios de año, en abril, en un encuentro que tuvimos con mujeres representantes amazónicas, y que expresó su gran preocupación por preservar su cultura y también la educación para los niños en las comunidades en Madre de Dios de la etnia Jarambu. Y también pues Adelio Sitikosnatsi, que todos conocemos, el Ashaninka que estuvo monitoreando la visita del Papa Francisco cuando estuvo en el encuentro del Coliseo en Madre de Dios en enero del 2018. Él es de la etnia de los Ashaninkas, un gran cristiano, muy creyente. Realmente me sorprendió conocerlo y saber de esa firmeza que tiene con su fe, y también cómo él puede fortalecer su cultura a través de esa creencia tan maravillosa que se nos ha otorgado a través del Evangelio. Bueno, ellos juntos con los obispos y las religiosas amazónicas serán las voces de la Amazonía justamente en Roma. Hay muchas personas trabajando y empujando para que este sínodo tenga una trascendencia real. Por ejemplo, la Red Eclesial Panamazónica, más conocida como REPAN, ha sido una verdadera red que ha articulado iniciativas de la Amazonía. Su presidente, el cardenal brasileño Claudio Umes, ha sido nombrado por el Papa como relator general del sínodo. Él es franciscano, y otra figura de gran relieve es el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Además, Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado. También integra el equipo de todo este equipo sinodal como secretario especial. Y bueno, y todos nos preguntamos, pero bueno, ¿dónde va a ser el sínodo? Y bueno, el sínodo va a ser en Roma, ya varias veces lo he dicho, ¿no? Y bueno, varias veces ya lo hemos comentado aquí. Un sínodo panamazónico en Roma. Algunos dirán qué tiene que ver con la Amazonía o qué tiene que hacer ahí la Amazonía, pero tiene mucho sentido, porque no es que la Iglesia Universal quiere que la Amazonía se organice para repensarse a sí misma, sino que es la Iglesia Universal que quiere pensar la Amazonía y su estar en la Amazonía. Entonces, es por eso el sentido de esta reunión, de hacerla justamente en Roma, en donde se van a reunir todos los padres sinodales, y ahí vamos a luego conocer todas las buenas reflexiones, las buenas acciones concretas y reales que van a salir de todas estas 3 semanas de encuentro con las personas que van a estar presentes ahí.
Bueno, quería pasar un video, lo paso al final. Yo quiero presentar algunas propuestas muy generales. Yo creo que todos aquí somos muchos, gente de iglesia, y que nos preocupa realmente lo que está pasando en esta vasta región amazónica. Y sabemos que el Papa Francisco está muy preocupado por las amenazas y atropellos constantes que vive toda la Panamazonía y los pueblos amazónicos, indígenas y no indígenas, que la habitan. Por eso plantea un gran proyecto eclesial, cívico y ecológico que pretende superar los confines y redefinir las líneas pastorales para la Amazonía, adecuándolas a los tiempos contemporáneos. El Instrumentum Laborum, o el documento de trabajo que se elaboró desde la Secretaría Especial del Sínodo después del proceso de escucha, ahí está la información que se estudiará durante la celebración del Sínodo de la Amazonía. Su estructura, si lo han podido revisar o leer, tiene principalmente 3 partes. La primera se titula La voz de la Amazonía, y su finalidad es justamente presentar la realidad del territorio y de sus pueblos. La segunda se titula Ecología integral, el clamor de la tierra y de los pobres, y en ella recoge la problemática ecológica y pastoral de la Panamazonía. Y por último, la tercera parte se llama Iglesia Profética en la Amazonía, desafíos y esperanzas, sobre la problemática eclesiológica y pastoral. Por otro lado, también hemos escuchado muchas veces, fíjense que el Papa Francisco nos está pidiendo que todos salgamos a las periferias y que nos dejemos tocar el corazón por las periferias, que nuestra evangelización tiene que ser desde las periferias, y él, como Iglesia Universal, quiere llevar a la Iglesia Universal a las periferias. Quiere que desde la Amazonía se lleve un mensaje universal. Es una especie de amazonización, como lo dice Monseñor David, de la Iglesia Universal, que quiere pensarse a sí misma desde ese camino de renovación, de ser más evangélicos. Sínodo es caminar juntos, ya lo comenté. Y el Papa Francisco tiene un texto que él dice que debería ser programático, ¿no? El Papa en su exhortación, la alegría del Evangelio, decía que deberíamos ser una iglesia en salida, y nos pide a todos una renovación desde los propios horarios, desde la propia organización que tenemos en grupo, desde cómo nos organizamos también a nivel de la misión. Quiere que hagamos vivo el Concilio Vaticano II, quiere una iglesia viva, una iglesia más accidentada, nos lo dijo al principio de su pontificado. No quiere una iglesia enferma, quiere una iglesia en la calle, una iglesia metida en los problemas, una iglesia resolviendo las situaciones del mundo, comprometida con los problemas reales de nuestro mundo. Eso es lo que busca el sínodo, escuchar a la Panamazonía, y para saber cómo nos vamos a organizar como Iglesia Universal a partir de estas periferias que es la Amazonía. Como laicos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿estamos dentro o fuera de la Amazonía? Podemos hacer muchas cosas. Yo no estoy directamente en la Amazonía, pero hace 10 años que sé sobre la realidad de los pueblos amazónicos. Los laicos somos la Iglesia, y tenemos que quitarnos de la cabeza que la Iglesia no solamente son los sacerdotes, las religiosas, los religiosos y los obispos, que son una franca minoría. La Iglesia es de los laicos y tenemos que asumir nuestro rol en la Iglesia. Y cuando el Papa habla de clericalismo como un mal en la Iglesia, no solo está referida al clérigo que puede sentirse superior a la gente dentro de la Iglesia, sino también puede estar en los propios laicos, que no asumimos nuestra consagración bautismal, que no asumimos que somos misioneros, que no asumimos que estamos llamados a crear comunidad, que no asumimos que estamos llamados a tener una participación activa en la liturgia,
que no asumimos que estamos llamados a ser ministros de la palabra, misioneros de la palabra, comunicadores de la buena noticia, como decía nuestro padre Juan Sokolic, de alimentarnos de esa palabra y anunciarla a los demás, que no asumimos en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, que estamos llamados a la santidad. En esos lugares también podemos vivir nuestra fe. No creemos que solo la fe la podemos vivir en nuestra capilla, también la podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en la obra, en la mesa de concertación. Nos creemos, bueno, el papel importante de los laicos amazónicos y los laicos que están fuera de la Amazonía es pensarnos cómo vamos a construir la iglesia en la Amazonía. Cada vez se escucha más, es que no hay sacerdotes que lleguen a los lugares más apartados, ¿no? No podemos dejar en exclusividad a los sacerdotes y a los obispos la responsabilidad de buscar vocaciones o de llevar vida con la experiencia que nosotros tenemos y que podemos asumir nuevas responsabilidades. Pareciera que hemos renunciado en la familia a generar vocaciones para el ministerio y prepararlo para la iglesia. En la familia es que se forman las vocaciones. Cuando conversaba con Monseñor David, que siempre conversamos muchísimo, él me decía, un joven de 20 años ha vivido en su familia y 7 años la ha pasado en preparación en el seminario. Entonces, ¿dónde realmente se construye la vocación? En nuestras familias. Pareciera que hemos renunciado en la familia a generar vocaciones para el ministerio, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Bueno, en definitiva, como laicos tenemos que asumir nuestro compromiso como bautizados. Un laico bautizado no es el que va un domingo a la misa y el que recibe el sacramento, es el que se compromete con su iglesia, el que piensa en una iglesia panamazónica, el que levanta su mano, el que deja que el Espíritu a través de él hable y el que interactúe con los demás hermanos en la construcción del reino de Dios en nuestra sociedad. Esta semana, justamente hablando con mi amiga Bea del CAP, que no sé si estará por aquí, ella lanzó hace poco una campaña con 12 spots de mujeres amazónicas que han prestado su voz y que dicen claramente cuáles son sus sueños, sus expectativas frente al sínodo y también frente a la realidad que viven. Y yo le preguntaba a ella, ¿qué es lo que más han resaltado en lo que te han dicho? ¿Qué es lo que busca la mujer amazónica? Porque en este sínodo también se está planteando el hecho de la participación de la mujer y otros temas más. Sin duda este sínodo no va a resolver todos los problemas de la Iglesia Universal, ¿no? Pero sí era para mí importante escuchar lo que Beatriz me podía decir respecto a las mujeres amazónicas que sufren una vulnerabilidad bastante fuerte. Con Rosario Bahamonde vieron cifras muy fuertes en las que nos hizo ver cuál es la realidad social y el fenómeno humano de la trata de personas que está afectando a las mujeres, a su autoestima, a los niños, la desnutrición y también toda esta desigualdad que vivimos en nuestro país, cómo hacen que las familias se tengan que dedicar a la minería informal. Esto lo digo sin ningún afán de apoyarlos, pero ¿cómo se puede hacer si de manera estructural nuestros gobiernos no han sabido erradicar realmente la pobreza? Y por eso que mucha gente está recurriendo a otras prácticas, a veces hasta ilegales, para poderse llevar un pan a la boca, ¿no? Bueno, me decía Beatriz que las mujeres, sobre todo las más ancianas, ellas pedían una mayor presencia de la iglesia. Dice que hace mucho tiempo, bueno, eso sí lo conozco por la historia de los misioneros dominicos, es que
había mucho más presencia de misioneras laicos y religiosos, y ahora hay menos presencia. Y creo que eso también lo comentó Ismael en algunas de sus visitas que ha tenido en sus encuentros regionales, y que lo escuchó de la Selva Norte, pues cuando estuvo el Papa en la casa de la Pactón en Puerto Maldonado y se reunió con los representantes, también amigos, representantes machiguengas del Alto Urubamba también le pidieron al Papa Francisco mayor presencia de misioneros y que por favor no se vayan. De hecho, los misioneros laicos o religiosos pueden ayudar a múltiples tareas para la defensa del territorio, para la defensa de la vida. El laico que está al costado del nativo amazónico puede convertirse en un principal actor de estos principales problemas en esta defensa de los derechos humanos. Las señoras más mayores, como les decía, también piden que se asesore mucho a los jóvenes. Aparte de la presencia, piden que se asesore mucho a los jóvenes. Las más viejitas ven en los jóvenes el futuro y saben que el futuro de la Amazonía depende de ellos, de los jóvenes. Entonces se pide un acompañamiento en la iglesia, inculcar buenos valores, en buenas orientaciones, para que estos jóvenes sean capaces de luchar y defender la Amazonía. Y por último también piden mayor inculturación, mayor respeto y valoración hacia las culturas. La gente tiene más conciencia en general del valor de las lenguas, del valor de las tradiciones, y eso es lo que se pide a la iglesia, que esas tradiciones sean integradas, que esas tradiciones sean respetadas, valoradas y escuchadas. Estas tres cosas especialmente es lo que pedían las mujeres amazónicas y creo que todo el pueblo amazónico en general: mayor presencia de la iglesia, el acompañamiento, porque es fundamental para todos los procesos que puedan vivir a nivel social, legal, y de qué manera podemos ser facilitadores para ayudarles en todo el proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, esto era lo que quería comentar. Sé que hay muchas cosas que podemos decir. Es más o menos un resumen de lo que pude recoger de lo que es el sínodo y también cómo podemos actuar como iglesia y pues creérnosla, ¿no? Creernos que realmente como laicos podemos hacer muchas cosas y estamos llamados desde el bautizo a tener una tarea más decidida y fundamental para que podamos cambiar esta situación que está viviendo nuestra Pan-Amazonía. Gracias. Gracias, Mónica. Hay cosas que voy a suprimir para no repetir, pero lo que pensamos acá es hacer como una especie de síntesis, resumen de todos estos días en los cuales nuestro foco de atención ha sido la Amazonía, ¿no? Y además porque es importante para nosotros voltear nuestra mirada hacia las zonas que menos hemos visto. Quizás la Amazonía ha sido para nosotros un objeto de curiosidad, de repente ganas de conocerlo por turismo o algo exótico dentro del panorama del país, y así se vende. El día viernes ha habido todo un movimiento a nivel mundial sobre el cambio climático. De acá también salieron alumnos, profesores, pero no ha sido un movimiento únicamente peruano, sino cuyo centro principal ha sido las Naciones Unidas, porque en realidad va a haber una cumbre en la cual los países van a hablar del tema del cambio climático. Y un punto importante para el tema del cambio climático es la protección de la Amazonía, de los diferentes bosques y zonas en las cuales nosotros podemos decir que ayudan al planeta a sobrevivir. Millones de personas, según lo que han dicho los periódicos, no creo que mientan, han salido a las calles en 156 países. Y entonces ese movimiento originado por una niña de 16 años, ¿no?, que después le vaya
a mencionar un poco más de ella al final, ha logrado movilizar gente por todas partes, tomando conciencia de este grave problema que tenemos y que estamos a punto de no saber resolverlo, ¿no? Entonces es una preocupación y es un tema muy álgido que justo se junta con las vísperas del Sínodo Panamazónico. Otra de las cosas que también nos ha llamado la atención en los últimos tiempos, sobre todo en agosto, ha sido el incendio que se ha provocado en los diferentes bosques, ¿no? Pero parece que pasó, o sea, fue momento de ponerlo en las primeras planas, de discutirlo. Todos íbamos en nuestro Facebook a poner alguna fotito, los bosques incendiados, y luego silencio, ¿no? Pero el silencio no quiere decir que hayan acabado los incendios, quiere decir que los incendios se mantienen, y se mantienen en peligro todavía, ¿no? Y hay algunas discrepancias por ahí sobre cómo apagarlos y si se apagan o no se apagan, ¿no? Muchas veces los discursos hacia el público hablan sobre, no es igual que otros años, pero es menor. Cuando las cifras oficiales, por ejemplo, en el Brasil, dicen que es el más terrible de los incidentes que han tenido en los últimos años. Entonces, una cosa es lo que oficialmente dicen y otra cosa son las cifras que nos muestran que esto que está sucediendo es terrible. Terrible para el mundo, para mantener el clima, bueno, con todos los desastres que estamos causando los seres humanos, ¿no? Y eso es una preocupación, porque lo que pasa en la Amazonía o lo que pasa en diferentes sitios no tiene que ser solamente emoción de un momento. Eso es uno de los graves problemas que los seres humanos tenemos. Nos emocionamos, nos conmovemos y luego pasa. Y los periódicos cambian de primera plana, todo se diluye y nosotros ¿qué hemos hecho? ¿No? Entonces para mí ha sido confortante más que nada, el ver que ha habido este movimiento sobre el cambio climático también en el Perú, en diferentes lugares, y que han participado especialmente jóvenes, porque hay que involucrar a todo el mundo y hay que involucrar a los jóvenes que son los que van a heredar el desastre que estamos creando, ¿no? Otra de las cosas que quería decir también en esta recopilación de lo que se ha hablado en estos días es que Monseñor Francisco, por ejemplo, que nos conmovió tanto, y Charo, que también ha estado trabajando en la Amazonía, no es necesario, como ha dicho también Mónica, vivir en la Amazonía para preocuparnos por ella, ¿no? Hay que estar presente en la Amazonía con el corazón, con el espíritu y con el trabajo donde estemos, porque es parte de nosotros, es parte de lo que nosotros tenemos para que nuestra humanidad sobreviva. Y entonces, en ese asunto hay que ir contagiándonos unos a otros. Yo les mencioné que hay personas que no saben, siendo católicas, apostólicas, miembros de grupos cristianos, que no saben ni siquiera lo que es el sínodo y no sabían nada del sínodo panamazónico. Y eso creo que también ha sido una falla nuestra, de los católicos. Júntense todos conmigo, ¿ya? Y porque no hemos hecho lo suficiente por hacer conciencia y sensibilización de estos temas, porque los hemos tomado como un tema más, cuando es el tema más importante. Y creo que en eso el Papa Francisco no ha tenido ninguna equivocación. Ponerlo sobre la mesa y decirlo, estaba leyendo unos periódicos por ahí en donde el Papa decía, el sínodo es el hijo de Laudato Si, ¿no? O sea, ha nacido de ahí, de nuestra preocupación, de la preocupación de la Iglesia, de los que creemos en que hay que cuidar la creación para poder decirle al mundo lo que pasa, lo que sentimos y lo que podemos hacer. Y además ha dicho también que quien no lee Laudato Si no va a saber entender el sínodo. O sea, previo Laudato Si. Y eso
tampoco lo hemos hecho con la suficiente fuerza para poder hacer que la gente lea, se entere, se preocupe, reflexione de lo que es Laudato Si y la preocupación que debemos de tener todos. Creamos o no creamos en Dios. Tengamos una fe determinada o cualquier otra fe. Eso debe ser la principal preocupación que nos debe mover en estos instantes. Bien, eso me parece importante, y también volver a la situación de la Amazonía, que nos las describió también Monseñor Francisco, al hablarnos de Purus, ¿no? Y al tener aquí también una amiga que ha trabajado en Purus y que sabe exactamente el sufrimiento. Monseñor nos habló desde el sufrimiento por no resolver el problema de los sitios donde él había estado acompañando. Por más que había puesto energía, había puesto ganas, se había estado presente, que eso es importante, estar presente ahí donde nos necesitan más. Pero eso no ocurre solamente en Purus, eso ocurre en muchos lugares de nuestra Amazonía. Estaba leyendo también cómo los sitios o las agencias turísticas atraen gente para visitar la Amazonía, ¿no? Y dicen el barrio Belén, la Venecia amazónica, ¿no? Y de la Venecia amazónica, el barrio Belén de Quito solamente tiene las inundaciones, sí, porque lo demás es un desastre. Es un desastre porque viven en pobreza, es un desastre porque paran inundados, es un desastre porque cuando sube el río se llena de basura todo, es un desastre porque no tienen desagües, solamente tienen silos que terminan en el río a donde se bañan. Entonces, si miramos la Amazonía y sus problemas, vemos cómo los seres humanos también están sumamente afectados por esa situación de grupos humanos que viven sin todas las necesidades que podemos tener muchos de nosotros, ¿no? Entonces, creo que ahí habría que enfocar una mirada amplia de lo que significa el drama de las personas y las comunidades que viven en nuestra Amazonía, que ni siquiera pueden salir a tener una posta médica que los atienda, unas escuelas adecuadas o aquellas cosas que nosotros disfrutamos en las ciudades, pero que no vemos más allá de lo que está pasando en otros lugares. Bien, también nos hablaron de los otros problemas que existen en la Amazonía, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con Madre de Dios, porque Madre de Dios y otros lugares, pero donde nosotros vimos el reflejo más fuerte fue en el lugar donde hay corrupción, donde hay mafias, donde hay trata de personas, donde, como nos decía Charo, ¿no?, que fue como una limeña a mirar y a descubrir que el paraíso no era el paraíso, ¿no?, que el sitio que ella había pensado no era así. Era un drama completo para las personas que vivían ahí, ¿no? Y para las personas que habían sido llevadas ahí con engaños para el uso de las jóvenes que traían del Cusco o de Puno para emplearlas como objetos sexuales. Y eso también nos debe de preocupar, ¿no? ¿Cómo es que a nuestras jóvenes de otros lugares podemos estar mirando que sucede en ellas el robo de sus cuerpos y también el no poder hacer nada? Porque muchas veces dicen, ay, hemos hecho esto, hemos destruido lo otro, hemos tratado, hemos rescatado a tantas mujeres, cuando en realidad no se termina el problema se mantiene, ¿no? Bien, también nos mencionaba Fernando Roca que habían temas que no se habían conversado con las propias comunidades indígenas. Esos temas eran, por ejemplo, hacer zonas protegidas, pero impedir que las comunidades nativas entraran en ellos, cuando ese era su hábitat, ¿no? También nos mencionaban los temas de las carreteras, que se enfrentaban también entre ellos a ver si tenían carreteras o no se ponían carreteras.
Si se ponían carreteras, destruían parte del medio ambiente, de la flora, ¿no? Y si no ponían carreteras, no podían salir a curar sus males. Incluso nos decía que la picadura de serpiente, por falta de atención, era muerte. Entonces, esas cosas nos han ido abriendo los ojos, los oídos, ¿no? Ponernos sobre la mesa, sobre nosotros, una situación que nos parecía lejana, pero que es nuestra, es nuestro país también tiene Amazonía, nuestro país tiene a Madre de Dios, tiene a Iquitos, tiene diferentes partes de la selva que están ahí, tiene el Valle del Ene, que también está como parte de la selva de Ayacucho, ¿no? Entonces, cada uno con su problemática. Y Ismael Vega, que aquí está, nos ha mencionado, y quiero decirlo literalmente, lo que le dijo un dirigente indígena, Santiago Manuín, a un obispo, Santiago Manuín es de Aguajún, y además le decía a un obispo en una asamblea de Yurimaguas: nosotros valoramos, respetamos y agradecemos el papel de la Iglesia al lado de nosotros. Muchas gracias por el respeto, ¿no? Pero queremos que la Iglesia respete nuestra espiritualidad y nuestra forma de ver el mundo, nuestros mitos e historias. O sea, un respeto mutuo. Como Iglesia, yo hablo de Iglesia toda, ¿ya? No hablo de Iglesia de los que tienen cargos, hablo de nosotros mismos, que somos Iglesia. Nosotros construimos Iglesia, si es que queremos, ¿ya? Y esto es algo que también ha sido una petición del Papa, nutrirnos con las cosas, con las ideas, la cultura que hay en la Amazonía. Y eso creo que todavía nos falta. No digo años luz porque eso es bien feo, sino digo muchos años, ¿no? Y lo que nos habla el Papa también es de la idea de una iglesia amazónica. O sea, cuando se habla de una iglesia amazónica, se habla de que no somos homogéneos. Se habla de que cada uno tiene su forma de expresión y que esas expresiones son válidas. Yo no creo que Dios diga, oye, así no es, ¿ah? Haz como los otros. No creo que lo diga. Yo creo que Él acepta todas las formas de demostración que tenemos para decirle cuánto lo amamos y cuánto queremos hacer lo que Él nos pide. Que a veces no lo hacemos, eso es cierto, ¿no? Ahí pedimos disculpas. Bien, entonces la tarea de la Iglesia es evangelizar, ¿no? Que también implica comprometerse con los pueblos y con las personas. Pero evangelizar, ¿quién evangeliza? No le podemos evangelizar, no podemos dejarle la evangelización solamente a los sacerdotes, a las religiosas, que como bien ha dicho Mónica, cada vez son menos, ni a los obispos, ni siquiera al Papa, con toda su buena voluntad. Si no ayudamos los laicos, las laicas, si no integramos esa parte de nuestra forma de ser parte de una iglesia, entonces no vamos a poder llevar adelante una iglesia comprometida con todos. Y eso yo creo que los adultos, y ahí las canas me tienen que ayudar, no hemos hecho lo suficiente para convencer también a los jóvenes en este compromiso. Dentro de su iglesia, porque fuera de su iglesia hacen muchas cosas, ¿no? Y también van a muchas marchas. Entonces, eso creo que también deberíamos de alimentarlo desde donde estamos. Nuestra iglesia necesita, no como vampiros, ¿ya? Pero sí necesitamos sangre joven. Y eso, hay necesidad de trabajar mucho por eso. Y quería terminar con esta chica, ¿no? Porque a veces dicen, ay, no, es difícil, ¿cómo es posible? No, la gente primero se pone el no y después piensa qué se puede hacer. Bueno, Greta Thunberg, que es la chiquita que ha movido el mundo, ¿no? Y que es referente mundial de la lucha contra el cambio climático, como Malala lo ha sido por la lucha por la educación en lugares donde no dejan que la mujer estudie.
salió a protestar. Yo me leí, me he puesto acá cómo lo hizo. Un día se le ocurrió, armó sus cartelitos y se fue solita a protestar frente al parlamento de su país, ¿no? Y los viernes, porque ella hizo de los viernes el día que faltaba al colegio y se iba a protestar frente al parlamento. Y entonces al principio decían, pero esta chica, ¿qué le pasa? Debería estar en el colegio, pasaban, decía, qué barbaridad. Pero poco a poco se le fue uniendo otras personas y decían, bueno, lo que ella está diciendo va bien, sirve. Y entonces empezaron a multiplicarse los que faltaban a sus colegios, a sus trabajos los viernes, y se ponían frente al parlamento para que hiciera algo por el cambio climático. Y fueron creciendo y creciendo, y ella se empezó a hacer un poquito más famosa, ya salía en los periódicos, en la televisión, ya no la veían como un fenómeno raro, a pesar de que tiene Asperger, ¿no? Entonces, ella decía, ese es mi poder. Como soy un poco rara, lo raro me hace hacer cosas extraordinarias. Ella lo mismo dice ella. Y me pareció un ejemplo, ¿no? O sea, no importa cómo sea yo, me basta con ser un poco rara en este mundo para poder hacer cosas extraordinarias. Ser rara significa hacer lo que otros no van a hacer. Y luego también tenemos a Rosa Karina Pinasco, que me ha asombrado encontrarla ahí, como una de las guerreras por la lucha contra el cambio climático. Es peruana, del departamento de San Martín. Y El País, que es un periódico español, la describe así. Rosa Karina Pinasco nació en la región de San Martín, en plena Amazonía peruana. Es bióloga. Dirige la organización Amazónicos por la Amazonía y es una optimista compulsiva. Ojalá todos fuéramos optimistas cuando emprendemos un trabajo. Tiene motivos. Está convencida de que se pueden salvar los bosques. Está convencida. Todo el mundo dice, ya no, qué pena, los incendios, todo va a morir. Ella no dice, hay forma de salvarlo. Hay esperanza. Y la esperanza es un motor que mueve a la gente. Y entonces, ¿qué hace ella? Su trabajo con las comunidades que habitan la selva para ayudarlas a rentabilizar su riqueza natural sin necesidad de talar un solo árbol. Algo que los lugareños hacen para cultivar café, cacao, sí. Yo estaba en Piura, he visto cómo se bajaban bosques para sembrar arroz. Como a todos los peruanos nos gusta en todos los almuerzos ponernos arroz, también hemos ayudado en esa ganas de comer arroz a derribar bosques, ¿ya? Hoy San Martín es la única región del Perú que cumple con los tratados de reducción de la deforestación. Ha caído la destrucción de los árboles en un 50% desde el 2007. O sea, están lográndolo, ¿ya? Una movilización de una persona que juntó gente y dijo, no, así no, vamos a tratar de salvar los árboles, que es lo que nos da, como bióloga sabe lo que dan los árboles, ¿no? Bien, esto es lo que yo quería hacer, que reflexionen, pero al mismo tiempo les digo que se vayan con una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy para frenar este cambio climático y para apoyar la Amazonía? ¿Y qué voy a hacer después de que me traigan los resultados del sínodo? Porque ahorita estamos elucubrando, ¿no? Estamos así como diciendo, bueno, se va a discutir esto, se va a discutir el tema de las mujeres, se va a discutir el tema de si los casados van a poder dar sacramentos, etcétera, etcétera. Los casados antes había lo que se llamaba el diaconado, ¿no? Hasta yo le decía a mi papá era ayudante de misa todos los días, todos los domingos iba. Y yo le decía, papá, ¿por qué no te haces diácono? No tengo las cualidades, ¿no? Yo lo veía con muchas cualidades, pero él no se veía con muchas cualidades. Y entonces ha habido un momento en que sí, la iglesia se ha abierto a que los laicos puedan hacer cosas que ahora no pueden hacer.
Entonces, ojalá la Iglesia se vuelva a abrir a que los laicos podamos integrarnos más, hacer más cosas, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, este es el mensaje de hoy. ¿Qué puedo hacer yo? Como laica, como miembro de una iglesia, como persona humana que se preocupa por otros humanos. Váyanse con eso. Gracias. Longos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Tudo está interligado. Este é um mantra várias vezes repetido na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Tudo está interligado. O céu, a terra, as florestas, os rios, os animais, os povos, as culturas, os saberes, as crenças. Tudo está interligado nesta nossa casa comum, o planeta Terra. A Amazônia vive um momento especial de autoconsciência desta sua interconexão com o universo. Com a sabedoria que tem exercido o seu pontificado, o Papa Francisco nos convoca para um sínodo, ou seja, uma caminhada de reflexão em conjunto para repensarmos a nossa casa comum a partir da Amazônia, este que é o maior bioma da América Latina. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per la evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno anche a causa della crisi della foresta amazzonica, pulmone di capitale importanza per il nostro pianeta. O sínodo é um sinal de luz, o sínodo é um sinal de esperança, o sínodo é um sinal de que alguém lembrou da gente. Es una forma concreta de buscar en los pobres, en los excluidos, en los descartados, como dice el Papa, esa vida que ha sido desechada, descartada, dejada de lado. O sínodo foi anunciado em outubro de 2017 e a Assembleia Especial acontecerá no mês de outubro de 2019 em Roma. Neste encontro de diálogo, bispos de vários países e representantes dos povos da Amazônia, juntamente com o Papa Francisco, firmarão resoluções a partir do instrumento de trabalho. O texto deste valioso documento expressa a reflexão e pontos de vista de uma multidão de vozes, que exortam a dar uma resposta renovada às diferentes situações e a procurar novos caminhos que possibilitam um kairós para a Igreja e o mundo. O próprio lema do Sínodo já traz as duas faces: novos caminhos para a Igreja
e para uma ecologia integral. Ora, a igreja, ela quer uma autorreflexão sobre si mesma, uma autocompreensão sobre a sua vida e a sua atuação no contexto amazônico e o que poderia ser a novidade, porque são novos caminhos, né? Os caminhos estabelecidos já estão consolidados, nossa igreja é bonita, tem tradição, tem história, mas quais são, nesse momento, os novos caminhos para atualizar essa vida e essa missão evangelizadora no contexto amazônico? Tudo está interligado. Para o Papa Francisco, os problemas sociais e ambientais não podem ser analisados separadamente. E a verdadeira fé não é algo desligado da realidade, mas uma dimensão interligada com o social, com a cultura, com a política, com a ciência. É o que Francisco chama de ecologia integral. Este sínodo, que envolve 9 países da Panamazônia, é uma forma metodológica de se buscar os caminhos para a construção efetiva desta ecologia integral. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. A palavra sínodo vem do vocabulário grego sínodos e significa caminhar juntos. O sínodo é uma dinâmica que a igreja usa para tratar de assuntos específicos. Os últimos 2 sínodos foram sobre a família e sobre os jovens. Neste sínodo para a Amazônia, este caminhar juntos está acontecendo de uma maneira muito especial. Bom, existe uma teia gigantesca de articulações para preparar esse sínodo. Entre elas, centenas de escutas sinodais, onde a Repam e outras instituições parceiras fizeram escuta das populações tradicionais, das populações urbanas, sistematizando a experiência e as demandas dessas pessoas, rodas de conversa, seminários. São mais de 800.000 pessoas escutadas até o momento nesse processo, que tem que fazer justamente a consolidação de um material para que esses bispos levem para o sínodo as vozes de fato da Amazônia. As vozes da Amazônia formam uma sinfonia de saberes, fruto da sabedoria cultivada desde tempos ancestrais. O rosto amazônico é um rosto indígena, é um rosto quilombola, de ribeirinhos, de pescadores, seringueiros, de trabalhadores rurais que lidam ali na produção da mandioca, do milho, do feijão. Esse é o rosto dos povos da Amazônia. É um povo diverso e rico na sua diversidade. Neste sínodo, a periferia vem ao centro. Assim como Jesus tomou o pobre como paradigma teológico de salvação, a Amazônia, neste sínodo, é tomada como paradigma eclesiológico para toda a igreja. A opção pelos pobres e pela Amazônia está perfeitamente interligada com a espiritualidade dos que buscam a construção do reino de Deus. Por desconfiança e até por desconhecimento do real significado deste sínodo,
Grupos isolados dentro e fora da igreja têm aparecido como ruídos dentro do processo. Essa questão de ver o sínodo como um perigo para a soberania nacional é uma grande falácia, porque na verdade o sínodo não está extrapolando a discussão daquilo que é uma discussão eminentemente eclesial. Se usa o sínodo para atacar o Papa Francisco nas suas ideias, nas suas tomadas de posição também, que são muito claras, em defesa dos mais pobres, em defesa das mulheres, dos jovens, assim por diante. Então, e há muita oposição sem fundamentação. Acho que isso também tem sido muito forte, muito recorrente, e é um medo de que o sínodo estaria promovendo apostasias ou heresias dentro da igreja, mas é contraditório isso porque o sínodo está sendo muito fortemente acompanhado por peritos, por pessoas que são especialistas em doutrina da igreja, que são especialistas em dogmas, e em momento algum o sínodo tem adentrado questões que feririam a tradição da igreja em nenhum sentido. O seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na nossa região ainda há uma dominação muito grande do coronelismo. Quando se fala nesse sínodo e quando se fala nessas questões, para que nós possamos tomar algumas atitudes, algumas decisões importantes, ainda há o medo da população, porque tem medo de sofrer represálias. Mesmo com resistências e outras adversidades que possam surgir, a caminhada sinodal segue em frente, com a inspiração dos mártires que, com fé e coragem, deram a vida pela Amazônia. Realmente houve muita gente, muitos missionários, missionárias, leigos, leigas, indígenas que acabaram sendo mortos por causa da sua fé. Eles são uma força, uma inspiração e que nos dão sempre coragem de novo e também nos interpelam, nos chamam às responsabilidades, por assim dizer, que não tenhamos medo e que tenhamos, portanto, também sempre de novo essa renovada energia, essa renovada vontade de querer estar a serviço dos mais pobres, dos mais perseguidos, dos mais ameaçados ali naquela região. Então, realmente, isso é muito importante também no processo do sínodo. E quero aproveitar também, claro, a oportunidade de convidar a todos, e você que nos está vendo e ouvindo, de convidá-los a participar de alguma forma, não de alguma forma, de toda forma possível, digamos assim, no sucesso, no bom êxito desse nosso sínodo. Claro, em primeiro lugar, procurar o máximo possível de se informar o que de fato está acontecendo, o que vai acontecer, porque isso ajuda a gente também na forma de como poder participar. Eu, sobretudo, penso nas paróquias, por exemplo, nas catequeses, nas escolas, que se volte cada vez mais a falar também sobre o sínodo e sobre tudo aquilo que esse sínodo quer atender com a sua celebração. Você mesmo fazer isso em casa, ajudar os filhos a entender isso, que é preciso a gente cuidar do planeta, é preciso cuidar das coisas. Essa palavra cuidar é muito bonita, porque ela não ofende ninguém, ela não agride ninguém. Pedir que se cuide das coisas, o cuidado é tão importante essa palavra e que o Papa usa quando ele diz assim, nós devemos cuidar da nossa casa comum. Então todos nós podemos fazer isso em casa, todos nós podemos fazer isso na nossa comunidade, podemos fazer isso na nossa cidade, enfim, essa contribuição é muito importante. A igreja, a partir do sínodo, ela traga para nós muito mais abertura, para que nós possamos nos comprometer e ser, de fato, uma igreja profética no meio de um clamor que se chama Amazônia. Então me lembro da Amazônia, seus povos, seus rios, florestas, cidades, o amor do Criador, num abraço sinodal. O poder da criação, da ecologia integral. O amor do Criador, num abraço sinodal. O poder da criação, da ecologia integral. O amor do Criador, num abraço sinodal. O poder da Es un video realizado en Brasil por Verbor Films, que resume un poco todo el proceso que ha vivido
esta preparación del sínodo, ¿no? Por eso se titula Sínodo Amazónico Convocatoria, tema, proceso y expectativas. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión? Líderes espirituales, la falta de vocaciones. ¿El sínodo va a permitir que los indígenas también accedan a esas vocaciones? ¿Se verá eso? Es mi inquietud. Los indígenas son los que amazónicos, ¿no? Son los que amazónicos y no amazónicos, ¿no? O indígenas y no indígenas. Son los que están pidiendo mayor presencia de la iglesia. Sin duda, lo que se tiene que hacer es promover más vocaciones en esta región. Y vocaciones laicales, vocaciones misioneras, se va a tocar este tema, pero no va a ser un tema central. Creo que muchos medios han querido levantar como polémica el tema de los sacerdotes casados, pero de hecho también van a tocar el tema, pero no es el único tema, ¿no? Y sin duda, la iglesia está preocupada por tener mayor presencia en estos lugares donde se necesita el acompañamiento y la presencia de gente comprometida justamente para poder ayudar en varios procesos, ¿no? De desarrollo a nivel social y cultural. Aparte de esta gran reunión que van a tener, no va a haber acceso a comunicadores de la REPAN, por ejemplo, ¿no? De la Red Eclesial Panamazónica, que también va a haber un grupo importante allá, porque van a haber más bien actividades paralelas al sínodo mientras estén reuniendo los padres sinodales, ¿no? Entonces también encontraremos cosas muy interesantes dentro de los encuentros. Va a haber exposición fotográfica, de hecho, de la Amazonía, se va a ver muy lindo allá en Europa, pero también va a haber conversatorios paralelos en donde toda la gente pueda tener acceso a poder conversar sobre las realidades específicas que hay en la Amazonía, ¿no? Eso. El comentario se pasó una noticia en que decía que el presidente Bolsonaro está en contra del sínodo. No entiende, porque él a veces no entiende algunas cosas, ¿no? Y lo dice públicamente, dice que no entiende por qué se hace este sínodo, que la Amazonía pertenece a los países donde se ubican ellos, y Brasil tiene una gran cantidad de Amazonía, entonces no entiende que es una interferencia con las decisiones que pueden tomar los países. Pero esa es su posición, ¿no? Entonces, como cristianos, nosotros sabemos que hay cosas que no importan las fronteras, que hay que defenderlas. No se está tratando de hacerle daño a la Amazonía, sino más bien al revés, de cuidarla. También hemos visto que él no la cuida muy bien, ¿no? Ha demorado mucho en echarle agua al incendio. Entonces hay que darse cuenta también quiénes pueden estar a favor o en contra de ese cuidado de la Amazonía, ¿no? Hay muchos intereses también alrededor de la Amazonía. Hay intereses económicos, extractivos, hay intereses de mafias, ¿no? Hay intereses de los madereros, ¿no? O sea que entonces hay muchas cosas que se meten en medio del juego de protección de la Amazonía. Hay que cuidar la Amazonía. Ese es un deber. Y como bien se ha dicho en el video, muchas personas han dado la vida por ese cuidado de la Amazonía. Y muchas personas que han vestido un hábito o no lo han vestido. O sea, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos y líderes de comunidades indígenas en las diferentes regiones, en los diferentes países. Entonces, a ellos hay que agradecerles la vida que han dado por cuidar algo que es bien de todos. Pero ¿qué nivel de participación van a tener tanto las religiosas como los indígenas? ¿En qué sentido me refiero? O sea, ¿solo se les va a escuchar su exposición de la situación de los pueblos indígenas y su problemática? ¿O sabemos que en los sínodos se toman decisiones? Es decir, ¿van a tener voz y voto, no? ¿O solo voz? ¿No? Eso es importante, ¿no? Decían los padres sinodales, ¿se podrá también hacer ese cambio de llamar las religiosas sinodales? O sea, ¿podrá haber esa apertura? ¿Podrá marcar un hito el sínodo amazónico para que haya realmente en nuestra iglesia una equidad en participación de la mujer representadas por las religiosas de diferentes congregaciones que trabajan en la Amazonía? Yo tengo información solamente por los amigos de la REPAM,
No voy a participar en el sínodo, ya quisiera estar por ahí. Yo sé que tú también, Gisela. Sé que van a tener voz. Sí. Pero no sé si voto. Como oyentes. Y van a estar, sí, definitivamente como oyentes y planteando estas problemáticas, ¿no? Que ya todos hemos hablado durante estas 4 sesiones de este conversatorio. Entonces, y también respondiendo un poco a lo que preguntó hace un rato el señor, parece que el presidente, quien se opone al sínodo, sí, no conoce pues la metodología que tiene la Iglesia, ¿no? La Iglesia convoca a los sínodos porque tiene una asamblea general extraordinaria para ver temas particularmente urgentes que están relacionados a la Iglesia Universal. También tiene una asamblea general ordinaria, que vendría a ser la primera, para asuntos relacionados también con la Iglesia Universal, y la asamblea especial, la que vamos a vivir dentro de poco, a partir del 6 de octubre, ¿no? En donde está relacionado con un continente o una región en particular. Es ahí donde el sínodo está planteando pues hacer toda esta reflexión en torno a la región amazónica, ya que es una parte del planeta que se está viendo afectada por lo que ya hemos ido comentando en estas semanas, de el ambiente, cómo está siendo depredado, cómo no se está teniendo una mirada más desde la comunidad indígena que ve como un todo el hábitat, la naturaleza con la que se relaciona. Se habló acá desde la cosmovisión. Entonces hay proyectos también peruanos que quieren también transgredir la Amazonía, ¿no? Haciendo carreteras fluviales, y todo esto pues son temas que van a ser abordados porque a nuestra región, a estos 9 países panamazónicos nos preocupa qué va a pasar, qué se va a hacer, o desde la ciudadanía cómo también vamos a reaccionar, ¿no? Y de hecho ya Eva ha ido poniendo varios ejemplos. Contarles como primicia que dentro de unas semanas también se va a lanzar la REMAN, la Red Eclesial Mesoamericana. Entonces también los países del Caribe se van a reunir porque el cambio climático está afectando y van a crear también una institución como la REPAN, que está velando por hacer que los derechos territoriales y los derechos de la vida misma de las poblaciones amazónicas pues siempre se tenga en cuenta en las decisiones importantes que vaya a tomar el Estado, ¿no? Y bueno, eso. Yo quiero agregar, van a ir 3 mujeres por el Perú, ya mencionó Mónica una de ellas. Las otras 2 son la hermana Zuli, dominica, Zuli Rojas, dominica, que tiene un trabajo muy intenso en Madre de Dios. Y la otra es Brigitte Weiler, que es teóloga, docente de esta casa, también es hermana de las misioneras médicas que trabajan en el Callao. Entonces ella también ha estado asesorando desde antes este sínodo. Y bueno, ella es alemana y además, pero trabaja muchísimos años en el Perú y ha hecho toda una investigación sobre las expresiones religiosas de diferentes comunidades indígenas, ¿no? Entonces ella conoce bien el ambiente, el lugar, lo que la gente le ha dicho, porque ha sido una investigación cualitativa, entrevistando a la gente, escuchando, yendo siempre a los lugares, a muy buen tiempo ha estado haciéndolo, y al final se pudo crear este libro, ¿no? Y esta investigación terminó. Pero ella ha sido llamada también para que asesore dentro de lo que es el sínodo. Y para calmar las inquietudes de nosotras las mujeres, el próximo año se ha convocado al Sínodo de la Mujer. Entonces, veremos cómo va, porque todavía está muy silencioso. Espero que no se arrepienta. Uno de los temas difíciles de tratar dentro de la Iglesia es el tema del rol de la mujer, ¿no? Cómo vamos nosotros a desempeñarnos dentro de ello. Hemos ganado espacio, ¿no? De diferentes maneras, los laicos, las laicas, perdón, las religiosas también, y las personas. No hemos
accedido a cargos altos, recién se está dando. Últimamente no me acuerdo el nombre en estos momentos. El Papa Francisco eligió una mujer para dirigir... Dicasterio de Economía. El Dicasterio de Economía, ¿no? Una religiosa. En vez de un cardenal. Exacto. Entonces, esas cosas que no son publicitadas van haciendo camino poco a poco, ¿no? Yo visito mucho el Centro Cultural Pío Asa. Sí. Me parece muy interesante cómo lo han actualizado, lo he visitado recientemente. Felicitaciones. Y mi pregunta va para las dos. El Sínodo Panamazónico, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. ¿Cómo imaginan ustedes una iglesia en salida y con rostro amazónico? ¿Y qué características debería esta tener? Muchas gracias. Yo siempre he pensado que una iglesia en salida, porque no es algo nuevo que dice el Papa, ¿no? Es mirar a los demás. No encerrarnos simplemente en el ámbito de la parroquia, ¿no? O sea, muchas veces tendemos a hacer eso. Estamos muy bien ahí en nuestros grupitos, con nuestros amigos, amigas, con la gente con la que conversamos bien. Pero hay que romper esos muros, pues, ¿no? Hay que salir a buscar a otros también. Y hay que contagiar, ¿no? Entonces, es una cuestión de abrirnos a los demás, ¿no? De abrirnos y de salir a la calle y de pensar que lo que hago, lo hago en bien, para bien de los otros, ¿no? Y encontrarme con aquellos que normalmente no me encuentro, ¿no? Que no son parte de mi tribu, como diríamos, de la tribu cristiana, católica. Y creo que eso es importante. Y eso también nos lo están diciendo varias veces, ¿no? Abran las puertas. Alguien dijo que abramos las ventanas, ¿se acuerdan? Abran las ventanas para que entren. Hace tiempo nos lo dijeron. Todavía no hemos abierto bien todas las ventanas, ni tampoco hemos abierto todas las puertas. Entonces, a nosotros y a las nuevas generaciones, a nosotros que ya estamos dejando el barco, pero a las nuevas generaciones especialmente que tienen que tomar el timón, hay que enseñarles que la iglesia es más grande que los 4 muros que nos pueden encerrar, ¿no? Estar en una parroquia es muy bueno. Yo he sido parroquiana toda la vida. Pero salir a buscar a los otros que nos necesitan es muy importante. Creo que ese es el servicio que nos pide Cristo, ¿no? Ahora que escuchaba a Eva, me acordaba del documento que leí de Monseñor David Martínez y de Michel Cherny, que los dos son secretarios generales, y ellos sacaron un documento hace poquito nomás sobre por qué la Amazonía merita un sínodo, ¿no? Y dentro de lo mucho que se dijo, me quedo con 2 cosas, que sería como 2 enfoques. Una iglesia inculturada, una iglesia que esté abierta, como dice Eva, a las realidades amazónicas o a las realidades que podemos encontrar en cualquier cultura. Hacer que el Evangelio se encarne justamente en esas realidades, hacer vivo la presencia de Jesucristo en estos lugares. Esto es bien importante. Muchas veces nos quedamos en la iglesia y de verdad que a veces no se siente esa presencia que debería tener Jesucristo en estos lugares, ¿no? Entonces, no digo que esté mal que vayamos a la iglesia y que también recibamos los sacramentos, que está muy bien, sino que nos falta salir más y encontrar a ese Jesús, que lo puedo encontrar en la calle, hablando con el señor de la esquina, con el emolientero, cómo darle vida a estas personas, haciendo una iglesia intercultural. Y a la vez, el otro enfoque, promoviendo el diálogo intercultural. Cuando hablamos con diferentes hermanos amazónicos, no todos son creyentes, no todos como Delio, como Jessica, que con ellos podemos conversar acerca del Evangelio, ¿no? Pero no, hay hermanos amazónicos que no creen. Entonces, en esas realidades o en esas situaciones uno tiene que entrar en un diálogo de respeto intercultural,
en donde yo no me voy a despojar de mi cultura, pero sí voy a poder escuchar al otro, entender al otro, comprenderlo, y lo mismo él hará conmigo, ¿no? Entonces esos dos enfoques creo que son muy importantes. También se ha dicho aquí en la mesa, la iglesia, su principal misión pues es la evangelización, ¿no? En la selva la evangelización no es igual que en la costa y en la sierra. Y esto lo aprendí del padre Ricardo Álvarez Lobo, quien ha sido mi maestro cuando entré al Pioasa justamente. Y me decía, Mónica, tú no pretendas ir un año y hacer catequesis, ¿no?, de confirmación a los nativos y después ver que tomen los sacramentos. Tienes que esperar de repente hasta 10 o 15, quizás 50 años como él esperó, por la presencia que estuvo allá. Cuando el nativo recién te haga preguntas o te cuestione qué es ser cristiano, ahí recién te habrás dado cuenta que el hermano masónico realmente se está cuestionando por tener una vida de la mano con Cristo, ¿no? Entonces, algo que he aprendido muchísimo, que nuestra iglesia es muy respetuosa con estos procesos de diálogo y con esta propuesta que hacemos, y esto es bastante valeroso, y no solamente lo digo porque yo como cristiana católica laica lo digo, sino porque los mismos hermanos amazónicos también lo expresan y lo valoran así. Bueno, no vi que se mencionara también lo que yo creo que el rol de la mujer, no creo, sino que el rol de la mujer, el principal rol de la mujer es la maternidad, el matrimonio, el ser mujer justamente, ¿no? Por lo que fuimos creados. Entonces la defensa de la vida también en esos lugares es importante, ¿no? Porque ahora el problema del aborto y la eutanasia nos va a llegar como ley, ¿no? Me imagino que esos temas fundamentales para la dignidad de toda persona también estarán en como defensa no solo del medio ambiente y de toda la creación, pero también sobre el ser humano, ¿no? Estamos defendiendo a los seres humanos, ¿no? A los seres humanos para que nazcan con las mismas oportunidades que los demás, para que vivan una vida plena y para que puedan tener las cosas que muchos tenemos en otras zonas del país. Esa es la defensa de la vida, ¿no? La defensa de la vida de siempre, de todos ellos que durante mucho tiempo han vivido mal y han vivido con las circunstancias terribles con las que nos han contado los anteriores ponentes. Y además porque creemos que es nuestro deber principal preocuparnos por ellos, porque han sido abandonados, dejados de lado, no entenderlos, no sentirlos como hermanos propios durante siglos, ¿no? Y eso creo que tiene que ver también con la defensa de la vida de todos, ¿ya? Nos vamos a preocupar por todos, por nuestra propia vida siempre nos preocupamos, pero cuando nos preocupamos por aquellos que están en peores condiciones que nosotros. Esa es nuestra mirada también de la Amazonía. Por eso mencionaba al inicio los problemas, y lo graficó muy bien Monseñor Francisco, las situaciones de personas que nacen ya marcados por el signo no simplemente de la pobreza, sino de la miseria, y que nacen también con una serie de dificultades por las cuales no van a poder ser lo que plenamente Dios quiere que sean. Esa es nuestra preocupación con la Amazonía y con las personas que habitan ahí. Es la defensa de su vida, pero una vida plena, como le he dicho antes. En primer lugar, para agradecerles por este espacio que creo que nos está ayudando a todos, ¿no? Ojalá que las universidades, institutos y demás vayan haciéndose eco, ¿no?, de lo que significa, de la trascendencia que tiene un sínodo, ¿no? Entonces, en primer lugar,
agradecerles, ¿verdad? Porque nos están ayudando a tomar en cuenta la importancia y la trascendencia de un sínodo, ¿no? Porque creo que lo que nos está ayudando es a poner en vitrina, ¿verdad?, la realidad, la realidad de la Amazonía. Creo que hay una visión muy romántica todavía, una visión exótica de la Amazonía y a veces la desconocemos, ¿no? Hoy he preguntado a mis alumnos de Historia de la Cultura, a ver, dígame algún museo de la Amazonía aquí en Lima, y prácticamente no conocen, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental que veamos que no es tarea de los obispos solamente, de los religiosos solamente, de los amazónicos solamente, sino que es tarea de todos. Es como la paz, o la ganamos todos, o si no, no la gana nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, la Amazonía. ¿Cuántas universidades hay en el Perú? Pero solamente ha habido una que ha ido allá y se ha quedado. Y no es porque esté yo en la Universidad Católica, pero lo han hecho, ¿no? Y ahí están formando, pero se quedan allá. Porque muchas veces se ha ido de visita, ¿no? Va por allá, una charlita, experimentamos, qué bien, me sirve para mi currículum, ¿no? Pero ellos se han quedado y ahí está. Entonces, decir, me parece que es, ¿qué puedo hacer yo?, ¿no? Luego, tenemos aquí el Museo de Pueblo Libre. Pues tiene 2 salas extraordinarias sobre la Amazonía. Digo, pues mira, pues por lo menos voy a verlo y llevo a toda la gente y conozco y ya lo que hay, ¿no? Tenemos el museo, ¿no?, que dirige Mónica. Pues es que yo creo que sería imperdonable que con motivo del sínodo pues se quedasen sin verlo, por lo menos, ¿no? Digo, ya tenemos aquí ese corazón vivo ahí de la Amazonía, esa realidad, pues hay que hacer propaganda para que se vayan, ¿no? ¿Cuántas personas hay amazónicas que los tenemos a nuestro lado, ¿no? Y todavía seguimos, a lo mejor, pues siguiendo algo exótico, lo que escuchamos de los chistosos o de tal, y no los conocemos. Y tenemos los chipivos que están viviendo el drama ahí, pues en el RIMAC, y no, yo como no voy a la selva, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que veamos, ¿no?, la realidad de la Amazonía, la riqueza, pero también lo que se necesita y que yo pueda hacer algo, ¿no? Antes salía el tema de las vocaciones, ¿no? Decimos, ¿y ahí quién tiene la culpa, ¿no?, de que no haya vocaciones allá? Es que la Iglesia, es que no ha dado, ¿no? Pues a lo mejor yo tengo que ir allá y ayudar, yo que soy catequista y que no sé qué hacer, pues a lo mejor podía dedicar tiempo, o a lo mejor tengo alguno a mi lado, ¿no?, y le podría ayudar. El tema de Venezuela, es que allá, pero si tengo aquí uno conmigo de Venezuela que yo le puedo ayudar, ¿no? Entonces, con la Amazonía yo creo que está esto también, ¿no? En definitiva, muchas gracias, y que creo que es tarea de todos. Simplemente les doy un dato, ¿no? Por ejemplo, de este conversatorio, que algunos se han quedado con las ganas de ir, por lo menos en Paz ya han colgado todos los programas, ¿no? Entonces ahí tienen 8 programas que ya, si es que esto yo puedo ponerle un compartir para todo el mundo, entonces ya es una tarea, o sea que nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Primero, conocer. Segundo, compartir, y luego también pues comprometernos, ¿no?, con lo que podamos, ¿no? Y no sé, me gustaría a lo mejor que esperan de nosotros, ¿no?, también, y a ver qué podemos ayudar, ¿no? Nada más. No, lo que dice José Antonio es muy cierto, ¿no? Yo no vengo de familia amazónica, pero quién sabe, ¿no? Los peruanos tenemos, ¿cómo es? Dísela, de mandinga. El que no tiene de inga tiene de mandinga. Bueno, ya tengo tíos o primos que se han casado con algunas chicas amazónicas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es que yo entré al museo sin conocer nada sobre la selva amazónica? Justamente hace 10 años, después de salir de la universidad, llegué y no sabía ni siquiera pronunciar Xepahua, ni siquiera sabía cuántas familias etnolingüísticas hay en nuestro país.
y el museo ha sido mi gran maestro, ¿no? En una educación no formal, pero ahí he podido compartir con universitarios, con investigadores, con misioneros que vienen de diferentes partes de no solamente del Perú, sino de toda Latinoamérica, hasta con amigos de Europa, ¿no? Que se preocupan y vienen y visitan nuestro museo. Yo digo, ¿y por qué los peruanos no están aquí? De repente nuestro tema siempre va a ser marginal y no van a querer venir justamente porque les vamos a hablar lo que pasa en nuestra Amazonía, que hay cosas muy lindas a nivel cultural, pero también de hecho les vamos a conversar sobre lo que pasa en la Amazonía, para abrir los ojos, para descubrir qué está pasando, ¿no? Con la explotación del gas de Camisea, que es la zona donde nosotros estamos, Madre de Dios, Cusco y Ucayali. Entonces hablamos sobre ese tema, hablamos sobre también lo que pasa en el Parque Nacional del Manu, cómo pueblos que reciben tanto dinero por este lugar pueden estar viviendo en la más completa miseria, ¿no? Y ya Monseñor Paco lo ha venido a decir y a contar. Recuerdo cuando todos nos unimos para hacer una campaña de solidaridad para apoyar a Monseñor Paco. Pero también tuvimos algunas resistencias dentro de la iglesia y nos dijeron, no, están haciendo política, por lo tanto no hay que defender. Entonces en ese momento teníamos que apoyar como sea a nuestro obispo, que tanto en Madre de Dios, en Quillabamba, en la zona de la Convención y también en el mismo Cepagua, ¿no? Entonces era una cuestión política, sí, que había que alzar la voz y decir qué está pasando, por qué lo están amenazando, por qué hay intereses generados aquí. Entonces, todo eso ha sido una experiencia que particularmente me ha ido nutriendo, y primero fue la información, la vivencia, el transitar por los ríos, el caminar, cruzar también los ríos o poner en riesgo mi vida con las torrentadas en los mismos ríos, ¿no? O en las montañas que son precipicios, ¿no? Caminar por ahí también, creo que casi 3 veces pierdo la vida, y lo digo con mucho orgullo, porque de verdad es haberse acercado de una manera real a las comunidades tan lejanas que hay en nuestra selva peruana, ¿no? He llegado a Tangosiari, donde están los asháninkas que fueron golpeados por el terrorismo y que tuvieron que traerlos en 2 avionetas. Ahí les recomiendo leer Guerreros del Paraíso, escrita por el padre Mariano Gañón, que su misión, Cutivireni, en Selva Central, fue 2 veces golpeada por el terrorismo, así que todos los asháninkas de esa zona tuvieron que venir a la zona sur. Y tuve la oportunidad de conocer a esos valerosos asháninkas que hicieron que su pueblo siguiera adelante, que las mujeres y los niños tengan una vida más tranquila y en paz en esta zona, en Tangosiari. Sangobatea es otro lugar muy bonito donde he podido ver a los niños machiguengas, en donde probé por primera vez el masato, pero hecho como se hace, ¿no? Realmente sí, como lo hace la mujer. Entonces, y tengo exacto, con elementos que fermentan como la saliva, ¿no? Entonces me grabé incluso, porque eso también es parte de hacerse con el otro, de estar con el otro, ¿no? He comido suri también. Yo creo que si han ido a Iquitos, hay un rico suri frito, bien rico en el puerto, ¿no? Yo lo he comido asado, un poquito más grasoso, pero rico también. Entonces todo eso, han sido oportunidades en las que también uno se tiene que dar justamente ese tiempo para acercarse a estas realidades, y esas realidades van a cambiar tu vida, te van a atrapar, vas a preguntarte, vas a conversar, vas a hacer amigos, vas a ver el mundo de otra manera. Ya no es lo mismo cuando vas a la selva y encuentras esas comunidades. ¿Cuántos turistas vienen? Dicen que el 40% de turistas vienen por una experiencia vivencial, ¿no?
Vienen a conocer el Colca, quedarse en el Colca y estar con las culturas, también en Selva Central, en la zona de Oxapampa, etcétera. Pero eso lo hacen más a nivel de turismo vivencial. Tengo la suerte de haber tenido un abuelo que me llevó en estos camiones donde se colocaban sacos de papa, y viajabas también con las gallinas y estábamos sentados encima de maderas sobre el mismo camión, y eso también me permitió ver desde los 8 años cómo en los Andes se vivía de otra manera, y no era igual a Lima, sin duda. Entonces, todas esas cosas que han ido marcando, bueno, en mi caso particular, mi experiencia para poder valorar a las personas que están en provincia y que pasan necesidad, yo creo que todo eso ha hecho que conozca y entre más a estas realidades para sensibilizarme y poder sensibilizar al otro, porque sería muy deshonesto de mi parte hablar de la selva si es que no he ido a ella y no he transitado por ella y no he conversado con la gente que está allá. Mónica, da la dirección del Centro Cultural. Sí, es Girón Callao 574 Lima. Estamos al costado del Santuario de Santa Rosa de Lima, entre la cuadra 1 y 2 de la avenida Tacna. Y también nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y frente a la Casa de San Martín. Y en los lapiceros que le he traído de regalo está nuestra página web, donde van a encontrar todo también. Y también documentos que pueden bajar en PDF, que son totalmente gratuitos y que pueden leerlos. Y venir a la biblioteca, que también es gratuita. Lo único que se cobra simbólicamente es el museo. Oye, estoy haciendo mucho cherry, disculpen, pero sí, hay que empezar con el sínodo conociendo la Amazonía. Entonces, ahorita voy a pedirle a Emilio, está por ahí, para darle los lapiceros y que les pueda ir entregando. Ahí viene. Fuera de los abusos de las empresas de extracción, no sé mucho solo a través de estas experiencias y ciertas lecturas. Si no me equivoco, esta es la primera vez que un sínodo trata de una zona geográfica. Siempre ha sido temas de la familia o de los jóvenes. Y creo que esto es lo que está llamando la atención de mucha gente a nivel internacional, ¿no? Y creo que esto ha sido una dinámica muy especial de Francisco, de poder llevar la atención a la Amazonía. Creo que, Mónica, tú estás diciendo esto en otras palabras, pero yo sé que la tarea de la iglesia es evangelizar, pero creo que tenemos que dejarnos ser evangelizados. Y siento que esto ha sido tu experiencia por lo que nos estás contando y también muy importante. El otro es que los incendios que hemos visto últimamente, lo que yo aprendí, que no sabía, es que no son nuevos, que han existido años. Y recién, y tal vez por el tema del sínodo, está llegando a la prensa, a los medios de comunicación. Es triste que tiene que ser por eso, pero el daño es horrible. Y el último comentario que quería hacer es sobre la oposición al sínodo. Tiene mucho más que ver con dogma que con una vivencia real de la gente. Y esto es otro punto para mí muy triste, que en lugar de ver el tema de los pueblos, de la gente, estamos aferrándonos a lo que contemplamos como dogma. Todas las sesiones de este conversatorio lo encuentran en nuestra página de la universidad, en YouTube. La Escuela de Periodismo, sí, en el YouTube. Así que para que puedan conversar, mirarlo, repasarlo, creo que Eva tiene un evento para luego post-sínodo amazónico,
que ya en cualquier momento les avisaremos. Muchísimas gracias. La Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el Instituto Fe y Cultura, el Centro Cultural José Pío Asa y el CAAP les agradece muchísimo su asistencia y participación. Hasta la próxima.